Un saludo muy especial a la comunidad científica que participa en la séptima Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Para mí es un placer presentarles unos resultados de mi investigación titulado Cambios transcripcionales implicados en la interacción molecular entre Fortunella y Xanthomonas citri en etapas tempranas del desarrollo del cancro cítrico. Mi nombre es John Jairo Giraldo González, candidato a magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Este trabajo viene siendo dirigido por el doctor Giovanni Chávez Bedoya, el doctor Jesús Aparecido Ferro y el doctor Elkin Fernando Rodas. Muy bien, de manera de introducción quiero contarles que el cancro cítrico es una dolencia, es una enfermedad que es considerada una seria amenaza para la industria de los cítricos a nivel mundial. Y esto es así porque particularmente esta bacteria infecta a todas las especies de importancia agronómica y comercial del género Citrus y Fortunella y causa lesiones en hojas, tallos y frutos, causando lesiones hiperplásicas y puntos cloróticos que concluyen en la caída prematura de hojas y frutos. La lesión más característica la podemos observar en las imágenes de la parte de abajo. Podemos encontrar un centro necrótico rodeado de un halo amarillo. Las lesiones maduras tienen apariencia de corcho o lesiones crateriformes caracterizadas por hiperplasia e hipertrofia. Muy bien, pero se ha encontrado entonces que existe una tolerancia diferencial, unos niveles de tolerancia diferencial a esta enfermedad. Encontramos variedades o especies muy tolerantes como kumquat del género Fortunella, pero también encontramos tolerancia intermedia y susceptibilidad alta, por ejemplo, en el limonáceo de la variedad galego. Esto pues entonces nos conduce a la pregunta, ¿cuáles serán esas bases moleculares que median esa alta tolerancia en kumquat? ¿Qué es lo que hace posible que ella tenga mayores niveles de tolerancia al desarrollo de esta enfermedad? De tal manera entonces que nos propusimos como objetivo general comprender ese mecanismo molecular que conduce la interacción entre Fortunella y Xanthomonas en etapas tempranas de la infección. Y como objetivos específicos nos planteamos identificar genes que están diferencialmente expresos entre plantas en dos condiciones: plantas inoculadas con agua, plantas control, y plantas infectadas con la bacteria. Y en un segundo momento validamos la expresión de ese análisis de expresión diferencial, de ese análisis de transcriptómica comparativa por otra técnica llamada Real-Time PCR o PCR cuantitativo. La metodología entonces fue, en un primer momento, el análisis de transcriptómico se realizó a través de la técnica de secuenciación de RNA, comúnmente conocido como RNA-seq, y esto nos permite evaluar los genes que están siendo diferencialmente expresados entre las dos condiciones, condición control y condición tratamiento. Posteriormente, una vez obtenidos esos genes diferencialmente expresados, realizamos la anotación funcional de esos genes, es decir, obtuvimos los términos de ontología génica a nivel de proceso biológico, función molecular y componente celular. Luego procedimos a hacer un enriquecimiento de esos términos de ontología génica. Posteriormente realizamos el análisis de vías metabólicas y posteriormente realizamos un análisis de procesos celulares en el escenario fisiológico y metabólico de la planta. El segundo objetivo específico, que es el PCR cuantitativo, se realizó la purificación del RNA, se sometió a un control de calidad donde se evalúan los parámetros, el número de integridad del RNA y el porcentaje de DNA contaminante en la muestra inicial, para posteriormente efectuar un proceso de transcripción inversa, una reversotranscripción, donde se sintetiza una primera cadena de DNA complementaria. Posteriormente se da un proceso de estandarización de la técnica donde se optimizan las concentraciones de primers, las concentraciones de DNA, las concentraciones de fluoróforo, para finalmente generar una curva patrón y posteriormente sí realizar el PCR cuantitativo.
¿Cuáles fueron nuestros resultados? En primer lugar, se obtuvieron 939 genes diferencialmente expresados entre una condición y otra, a un nivel de significancia de 0.01. Y encontramos entonces 273 genes que están siendo inducidos y 666 genes cuya transcripción está siendo reprimida. Ahora bien, veamos en qué están comprometidos, en qué procesos biológicos están comprometidos esos genes inducidos y reprimidos. En los genes que están siendo inducidos, en la parte izquierda de sus pantallas, podemos ver que los procesos biológicos corresponden a respuesta de defensa a bacterias, respuestas a heridas, procesos biosintéticos de etileno, diterpenoides, transporte mediado por vesícula, defensa de planta, respuesta a ácido salicílico, señalización mediada por calcio. Mientras que en la parte derecha vamos a encontrar los procesos biológicos de los genes que fueron reprimidos transcripcionalmente. Y encontramos entonces el proceso de la fotorrespiración, el desarrollo de estructura anatómica, la fotosíntesis, reparación del fotosistema 2, la traducción, la maduración y el desarrollo, es decir, en términos generales, fotosíntesis, crecimiento y desarrollo fueron procesos biológicos que se vieron reprimidos transcripcionalmente. A su vez, en el análisis de vías metabólicas encontramos que están siendo enriquecidos la biosíntesis de fenilpropanoides, la vía de síntesis de diterpenoides y la vía de síntesis de flavonoides. Estos tres corresponden a la biosíntesis de metabolitos secundarios y esto pues nos fue dando idea de los genes que están siendo inducidos participan en esa biosíntesis de metabolitos secundarios. Por su parte, los genes que fueron reprimidos, las vías metabólicas enriquecidas, se refieren al metabolismo del carbono, fotosíntesis, tanto reacciones lumínicas como ciclo de Calvin, fijación de carbono, y metabolismo de la glicina, serina y treonina y el glioxilato. Es decir, el metabolismo primario se está viendo reprimido transcripcionalmente. A su vez, entonces, nosotros quisimos evaluar la respuesta de la planta y de estos genes diferencialmente expresados en el proceso de respuesta a estrés biótico. Entonces, aquí en esta imagen, en cuadros rojos, vamos a encontrar los genes que están siendo inducidos, mientras que los cuadros azules en la parte izquierda de su pantalla son los genes que están siendo reprimidos. Entonces, encontramos que el proceso de reconocimiento, encontramos una inducción diferencial de receptores de reconocimiento de patógenos que ya están bien caracterizados como los receptores de lectina tipo G y tipo L que reconocen motivos de carbohidratos, motivos de glucanos, pero también encontramos el prototipo de receptor de reconocimiento de patógenos como los LRR, receptores con repeticiones ricas en leucina. Una vez ese reconocimiento encontramos un estallido respiratorio, es decir, la síntesis de radical superóxido y peróxido de hidrógeno, luego confluye en una cascada de señalización que termina en la biosíntesis de proteínas asociadas a patogénesis, conocidas como PR, patogénesis related. Pero también encontramos una inducción diferencial de la biosíntesis de genes que participan en biosíntesis de metabolitos secundarios. Y a su vez, en cuanto a las hormonas de señalización, encontramos inducción de etileno, de ácido salicílico y ácido jasmónico, que son hormonas ya caracterizadas como hormonas de respuesta de defensa en plantas. A su vez, quisimos observar en el contexto y en el escenario metabólico general de la planta el comportamiento de los genes diferencialmente expresados. En la parte superior de la pantalla podemos observar cuadros azules en los procesos como reacciones lumínicas, ciclo de Calvin, fotorrespiración y metabolismo de tetrapirrolis o clorofilas. Estos genes fueron particularmente reprimidos, en tanto que fueron inducidos, aquí lo podemos observar en la parte inferior izquierda de la pantalla,
el metabolismo secundario se vio particularmente inducido, y aquí podemos observar los flavonoides, los fenilpropanoides y los alcaloides. De tal manera entonces que nuestro segundo objetivo específico, que fue validar la expresión de 6 genes, 4 de ellos que fueron inducidos y 2 de ellos que fueron reprimidos, entre ellos la ferredoxina, un gen que participa en la fotosíntesis, en reacciones lumínicas, y un gen que participa en la síntesis de ácidos grasos de cadena larga, que son estos dos primeros genes que fueron reprimidos tanto en el análisis previo por transcriptómica a través de RNA-seq y por PCR cuantitativo. Y a su vez, de los 4 genes inducidos, fue particularmente relevante el gen implicado en el estallido oxidativo, la producción de radical superóxido, que es el gen RBOHD, que fue el que mayor expresión encontramos a través de la técnica de PCR cuantitativo. De tal manera entonces que esto nos lleva a la conclusión que las plantas inician o limitan o intentan limitar el crecimiento bacteriano en las primeras etapas de la infección a través de una respuesta que, una vez el reconocimiento, inicia una cascada de respuestas, entre ellas el estallido oxidativo, la síntesis de proteínas PR, la biosíntesis de metabolitos secundarios y el refuerzo de la pared celular. De tal manera, y también se encontró que las plantas hacen una reprogramación transcripcional donde la fotosíntesis y el crecimiento es reprimido, mientras que esas fuentes de carbono son redirigidas hacia la biosíntesis de metabolitos secundarios y proteínas de defensa. Y esto pues tiene como objetivo generar un ambiente hostil en el apoplasto de la planta, pobre en nutrientes, rico en metabolitos secundarios que intenten reducir el crecimiento bacteriano, y eso podría explicar entonces los reducidos síntomas observados en etapas tempranas de la infección en plantas como cuates. Estas son algunas de nuestras referencias, particularmente interesante la revista Interacción Molecular Planta-Microbio, donde próximamente esperamos someter estos resultados a publicación y conocimiento de la comunidad científica. Muchísimas gracias.